viendo que qué pasaba con los seminarios tan interesantes del instituto. La verdad que en el mes de marzo tuvimos un conjunto importante de actividades dentro de la universidad que nos impidió acelerar el tranco y partir en marzo, pero por eso mismo damos inicio a este ciclo de seminarios webinar académicos del Instituto Interdisciplinario para la Innovación, Universidad de Talca, para el ciclo año 2022. Por lo mismo, entonces, una cordial bienvenida y muy buenos días a todos y todas. Quiero aprovechar la ocasión también de comentarles que en el día de hoy, y en el marco de este ciclo de seminarios, tenemos un trabajo académico, en mi opinión, de la mayor importancia y necesidad para un país como el nuestro. Hoy por hoy, los esfuerzos que ha hecho el país en materia de colección y recolección de data, fundamentalmente a través de la Encuesta Nacional de Innovación, la cual parte por allá por el año 1995, ha sido un esfuerzo significativo que ha desplegado el país, el Estado, con un liderazgo importante del Instituto Nacional de Estadística, acompañado, por cierto, también del Ministerio de Economía. Sin embargo, adolecen todavía una serie de dificultades que están asociadas a las características de los datos. Si bien se ha avanzado muchísimo en la comparabilidad internacional, por otro lado existen algunas deficiencias en materia de datos longitudinales. Y yo creo que acá estamos en presencia de un estudio que precisamente aborda un esfuerzo importante de colección de datos construyendo un panel, como no existía anteriormente, a partir de 4 olas de la Encuesta Nacional de Innovación, cubriendo el periodo 2009 a 2016. Y el trabajo a continuación que nos presenta en el día de hoy Grace Palma, tiene una pregunta tremendamente interesante respecto de algo que venimos observando en la literatura contemporánea, pero donde todavía la evidencia empírica cada vez más robusta se hace siempre necesaria. Y es básicamente el siguiente fenómeno. Ya veíamos por los años 90, cuando el economista experto Morris Teubal visitaba nuestro país intentando asesorar a las autoridades de gobierno de aquella época, nos hablaba muchísimo de las fases del proceso de innovación, la fase infante y la fase madura. Y una de las propuestas de política más relevantes en la fase infante era crear condiciones y dinamismo en las capacidades propias de las empresas para generar rutinas de innovación. Y la verdad es que eso ha sido poco testeado, no solo en el mundo, sino que en particular en el caso de Chile. Entonces, las preguntas en torno a variables de impacto, como pueden ser productividad laboral y los efectos que los procesos de innovación desarrollan y desencadenan al interior de las empresas, es una pregunta extremadamente relevante, toda vez que si además le sumamos a aquello el fenómeno de la innovación como rutina permanente versus la innovación de carácter ocasional o esporádica. Y comparar y contrastar este tipo de desempeño en materia de productividad pasa también a ser central a la hora de definir y diseñar tanto estrategias por el lado de las empresas como de políticas públicas que fomentan y estimulan la innovación al interior de las mismas. Siendo esa pregunta, yo diría, fundamental y que intenta este trabajo de una manera muy interesante desarrollar, quiero a la vez entonces pasar a presentarles a nuestra expositora del día de hoy, Grace Palma. Actualmente desempeña labores de especialista estadística en el Instituto Nacional de Estadística, con una larga trayectoria allí. Ella es de formación originalmente ingeniero estadístico, y recientemente obtuvo su grado de máster en políticas públicas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Y este trabajo corresponde precisamente a su tesis de grado, el cual está siendo perfeccionado para ser posteriormente, esperamos, publicado en alguna revista de alto impacto. Siendo así, y presentando y agradeciéndole a Grace su presencia en el día de hoy, te entrego la palabra, Grace, y la audiencia. Adelante. Gracias, Cristian. Bueno, agradecer también la invitación del Instituto Interdisciplinario para la Innovación de la Universidad de Talca por dar estos espacios, ¿cierto?, para que podamos conversar y presentar también estas investigaciones que
tanto tiempo nos generan, ¿cierto? Y que también queremos que compartir con la academia y que podamos discutir este tipo de información, esta evidencia que obtuvimos. Bueno, voy a compartir la presentación. ¿Se ve bien, cierto? Ok, perfecto. Bueno, como decía Cristian, esta investigación se realizó en el marco de obtener el título de Magíster en Políticas Públicas. La tesis fue guiada por el profesor José Miguel Benavente y en la comisión estuvieron Andrés Saller y Roberto Álvarez. Ahora, a modo de... Perdón, paso. La estructura de la presentación, ¿cierto? Es primero mostrar la motivación que tuvimos para hacer este estudio, la pregunta de investigación, luego describir los datos, que es el panel que mencionaba Cristian, que tiene esa particularidad de que se pudo obtener, se pudo hacer un análisis a nivel panel, la metodología econométrica que se utilizó para el análisis, los principales resultados y algunas conclusiones e implicancias de política pública. Bueno, a modo de motivación, ¿cierto? Se presenta este análisis de qué pasa con el crecimiento económico de nuestro país, ¿cierto? Si bien en un inicio, en los años del primer quinquenio o hasta el primer quinquenio de los 90, teníamos un aumento del crecimiento económico, ¿cierto? Empieza a decaer desde el 2000 en adelante, y esto efectivamente cuando se analiza como en detalle, podríamos decir que viene de la mano con con una caída, ¿cierto?, de la productividad total de factores. Y ahí viene el análisis del por qué decir que la teoría, o sea, desde dónde viene esta caída, qué hay detrás de la caída de la productividad total de factores. En ese marco nos enfocamos en revisar por qué la innovación, cómo la innovación puede ser un medio para expandir la productividad total de factores. En la academia, ¿cierto?, y en el gobierno coinciden con el diagnóstico, hay varios documentos que lo avalan. Y además, claro, introducir innovación en la empresa tiene efectos positivos sobre su productividad. Pero quisimos ir un poquito más allá del análisis de la innovación como efecto transversal, ¿cierto?, o puntual, sino que tratar de revisarlo de manera de cómo se genera la innovación dentro de la empresa de manera rutinaria o permanente. ¿Qué ocurre cuando la empresa lo hace de manera persistente o permanente? Y en este sentido, entonces hablamos de la incorporación de innovación como parte de la estrategia. El interés de este trabajo es mirar el proceso de la innovación al interior de las empresas desde el punto de vista de la rutinización. Schumpeter en 1911 ya hablaba de la rutinización y la importancia que tiene la rutinización en las actividades de innovación. Por otro lado, hay varios documentos y autores, ¿cierto?, que proponen que las actividades de innovación rutinarias o aquellas que se realizan en forma permanente tienen un efecto significativo en el crecimiento y en la rentabilidad de las firmas. Este análisis, por ejemplo, del 2005 lo hace a través de patentes, ¿cierto?, de solicitudes de patentes de las firmas. Y claro, la rutinización de las actividades de innovación refleja una estrategia explícita para desarrollar una ventaja competitiva, ya sea con los costos hundidos, las restricciones financieras o las capacidades de innovación que obviamente aumentan a medida que se va generando esta rutina. Las hipótesis de este trabajo son dos. Una es una que ya viene siendo como estudiada, que es que las empresas que realizan innovación, ya sea permanente o esporádica, ¿cierto?,
tienen un mejor desempeño económico que aquellas que no innovan. Y por el otro lado, y la hipótesis base de este estudio es que las empresas que realizan innovación en forma permanente tienen un mejor desempeño económico que las que lo hacen en forma esporádica. La descripción de los datos, efectivamente tenemos un panel, un pseudo panel, ¿cierto? Porque son 4 periodos consecutivos de la encuesta de innovación, ¿cierto? La encuesta de innovación es por periodos bianuales, y por lo tanto tenemos 8 años de estudio, desde el 2009 hasta el 2016, disponibles en este pseudo panel. Ahora, si bien el panel está construido con empresas que se mantienen contestando la encuesta, son 501 empresas que se mantienen respondiendo, pero a la vez también la encuesta de innovación tiene un diseño muestral, ¿cierto? Que hace que tiene encuestas de inclusión forzosas que permite hacer este seguimiento, y por lo tanto una de las implicancias y de lo que hay que tener presente en el momento del análisis de este panel es que son empresas grandes, ¿cierto? Y principalmente industria manufacturera. Luego, desde el punto de vista de cómo se definió innovación, es la definición que se utiliza en la encuesta de innovación, es la misma que utilizamos para este estudio, donde pregunta, ¿cierto?, si es que se introdujo productos, procesos, ¿cierto?, ámbitos organizacionales o de marketing, ya sea nuevo, significativamente mejorado, tanto nuevo para su mercado como para la empresa. Para efectos de este estudio, esto es que la empresa innova, ¿ya? Acá primero lo que quise mostrar es el análisis del panel propiamente tal, ¿cierto? Que tenemos obviamente la innovación que ellos declaran es mucho más alta que la que está en la encuesta de innovación, porque es un panel de empresas grandes. Este panel en la séptima encuesta de innovación declaraba innovar un 51% de este panel, y luego en la décima, ¿cierto?, esto decae considerablemente a un 34,7%. Si nosotros desagregamos esto por tipo de innovación, ocurre lo mismo, ¿cierto?, principalmente en productos y en procesos. Bueno, la tabla que sigue es el análisis de los determinantes o variables relevantes para la innovación, ¿cierto? Donde destacan, por ejemplo, que la empresa utilizaba apoyo público un 11% entre el 2009 y el 2010, y después decae entre el 2015 y el 2016 a solo un 4,2% que declara utilizar apoyo público. Luego, la realización de investigación y desarrollo, que es una variable relevante para la innovación y para la rutinización, vamos a ver más adelante, claro, declaraba que realizaba investigación y desarrollo un 33,7%, y luego disminuye a solo un 19% de este panel. Con respecto a la perspectiva de innovaciones futuras, ocurre que está el 75% declaraba que tenía una perspectiva de realizar una innovación futura, y esto en la décima encuesta de innovación decae a casi en un 15%, un poco más de un 15%. Luego, ¿cómo se definió la persistencia para efectos de este estudio? Primero, hay que mencionar que tenemos un periodo de base, que sería la séptima encuesta de innovación, donde nosotros controlamos, solo seleccionamos las empresas que no innovan. Por lo tanto, de esta manera disminuíamos el efecto que podría traer, ¿cierto?, en la variación en la productividad la empresa antes de que nosotros tuviéramos la información del panel, ¿cierto? O sea, las encuestas anteriores o periodos anteriores. Entonces, por eso tomamos solo las no innovadoras en la séptima encuesta de innovación, y de ahí en adelante fuimos haciendo el análisis de la variación de la productividad de estas. Definimos innovadoras entonces como empresas que
innovan durante 2 o 3 periodos consecutivos. Las persistentes son, perdón, las que innovan durante 2 o 3 periodos consecutivos. Las no persistentes son las que innovan de manera esporádica, no consecutiva, durante estos 3 periodos. Y las no innovadoras, que serían las que declaran no innovar durante todo el periodo, que sería nuestro grupo de control en este caso. Bueno, como les mencioné anteriormente, tuvimos que hacer una selección en el periodo base, ¿cierto? De las 501 empresas que teníamos disponibles, trabajamos con 243, que son las que declaraban no innovar en la séptima encuesta. Y además hicimos un análisis porque teníamos la variación de la productividad, habían puntos que se escapaban demasiado del análisis, ¿cierto? Entonces, al hacer este análisis como de gráfico de dispersión de las variaciones, nos dimos cuenta que había que ajustar un poco este grupo de empresas porque si no, las variaciones eran muy altas. Y la mayoría, bueno, en todos los casos que revisamos no se debían precisamente a un efecto de este estudio, sino que también tenían que ver con aumento, por ejemplo, muy abrupto de ventas o disminución de número de trabajadores en la declaración de la encuesta de innovación. Entonces, claro, hicimos este corte desde, o sea, analizamos las empresas que tienen menos de un 200% de la variación de su productividad y una productividad negativa superior al 50%. O sea, perdón, más baja del 50%. Luego de esto, ¿cierto? Identificamos el contrafactual que se hace con un propensity score matching, donde nos permite, ¿cierto?, identificar empresas que tengan variables similares para poder hacer la comparación. Dentro de estas variables, ¿cierto?, está la edad de la empresa, si pertenece a un grupo de empresas, el número de establecimientos y si la empresa realiza exportación, que es una variable relevante, muy relevante en el corte. Entonces, dentro del soporte común de comparación, ¿cierto?, obtuvimos las 109 empresas con las que se hizo el análisis de este estudio. Ahora, como les comentaba, esta productividad es productividad laboral, ¿cierto? Ventas dividido por trabajador. Este análisis se hizo siempre analizando el periodo T, que es el periodo de base, y el análisis se realiza con 2 años, ¿cierto? El efecto en 2 años, el efecto en 4 años y el efecto en 6 años. Entonces, un efecto positivo, ¿cierto? O un delta positivo en la diferencia de la variación de la productividad, asumimos que la empresa persistente tiene un mejor desempeño económico que su grupo control. Acá lo que hicimos fue comparar encuestas las innovadoras con las no innovadoras, las persistentes con las no persistentes, y a modo de contraste de información, ¿cierto? Comparamos las no persistentes con las no innovadoras y las persistentes con las no innovadoras. Estos son los resultados principales del estudio. Tenemos que efectivamente pudimos comprobar que existe diferencia significativa entre las innovadoras y las no innovadoras, ¿cierto? Pudiendo llegar a un 32% en el 6º año, según los antecedentes que tenemos. Y la hipótesis 2, que es persistentes versus no persistentes, ¿cierto? En contraste, se comprueba que existe diferencia significativa entre las persistentes y las no persistentes, pudiendo llegar a un 50% al 6º año de análisis. A modo de contraste, como les mencioné, probamos las persistentes versus las no innovadoras y las no persistentes versus las no innovadoras. Y en ese sentido tienen efecto positivo y significativo también en su variación en la productividad.
Ahora, a modo de conclusión, ¿cierto? Confirmamos que la mayoría de los estudios muestran que existe un efecto positivo en la productividad de las firmas que innovan en relación a las que no innovan. Y la rutinización, ¿cierto?, de la innovación genera un impacto más que proporcional sobre aquellas que innovan, pero lo hacen de manera no rutinaria. ¿Ya? Este valor podría llegar a un 50% en el caso, o sea, si es que la empresa se sigue en 6 años consecutivos. A modo de implicancias de política, ¿cierto? El resultado confirma que promover la innovación de las empresas tiene un efecto positivo sobre la productividad de las mismas para el caso chileno en el periodo de estudio. Y además, desde el punto de vista de política pública, hay que considerar que aquellas que promuevan, hay que considerar no solo promover la innovación, ¿cierto? Propiamente tal, sino que también promover la innovación de manera rutinaria. Ahora, claro, ¿qué nos dice la academia, por ejemplo, de cómo promover que las empresas innoven de manera rutinaria? ¿Cierto? Hay 3 grandes análisis que se realizan con respecto a esto, y uno de ellos es que promover la inversión en investigación y desarrollo es una manera de incentivar e innovar de manera permanente. ¿Ya? Debido a que el tipo de inversión no es fácil de descontinuar, ¿cierto? Ya que al hacerlo implica pérdidas irrecuperables si es que yo dejo de innovar y ya realicé una inversión, ¿cierto?, en investigación y desarrollo más o menos considerable. La inversión a la entrada de los costos hundidos que genera realizar actividades de I+D, ¿cierto? Se toma como una decisión de largo plazo. En el caso de la hipótesis, o sea, la segunda implicancia es que el éxito comercial de la innovación es previa, ¿cierto? Es mencionado por la literatura como relevante para la rutinización de la innovación. Aquí está esta hipótesis de éxito engendra éxito, ¿cierto? Si tengo una innovación que fue exitosa previamente, es probable que tenga que tenga el interés de volver a hacer una innovación en el futuro. Luego también está el rendimiento innovador, ¿cierto? La teoría de que el rendimiento innovador genera y se debe a procesos sistemáticos y continuos de acumulación de conocimiento, acumulación de recursos también y de competencias dentro de la empresa. ¿Ya? Esto de la trayectoria, ¿cierto? La dependencia de la trayectoria de la rutinización de la innovación, ¿cierto? Genera que la empresa sea persistente en su innovación. Y aquí quise mostrar un poco, bueno, las últimas conversaciones que he revisado, que he visto con respecto a como el análisis y qué instrumentos podrían apoyar en el tema de la rutinización de la innovación de las empresas. Y claro, efectivamente hay la ley, por ejemplo, de I+D podría ampliarse, es solamente un análisis para poder, claro, aumentar el incentivo tributario, más allá de que las actividades se realicen como investigación y desarrollo, sino que aumentar una tasa según el gasto o el esfuerzo, ¿cierto?, que se realiza una actividad de innovación rutinaria. Y por el otro lado, claro, existen mecanismos de apoyo a incentivar la contratación de capital humano dentro de la empresa, que también es muy relevante para que la empresa siga haciendo innovación de manera rutinaria y no corte, por ejemplo, este trabajo que es como de aprendizaje dentro de su empresa. Bueno, esa es la presentación. La idea es que conversemos sobre, y bueno, quedo abierta a las preguntas, a todos los comentarios, etcétera, para que podamos conversar sobre este tema. Gracias por escucharme. Muchas gracias, Grace, por tu presentación. Yo no lo había dicho al comienzo, pero dado el número de asistentes que somos, basta que levanten la manito y pueden ir formulando naturalmente sus preguntas. Y en esta ocasión no voy a iniciar yo las preguntas, quiero abrir primero el micrófono
para que quienes se sientan motivados o sugeridos a preguntarle a Grace, partan. Yo me guardo mis preguntas hacia el final. Aquí tenemos a Nadia Alvis, colega del instituto, que te va a formular una pregunta, Grace. Adelante, Nadia. Hola, buenos días, ¿me escucha? Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Grace, por la presentación, súper clara y bastante interesante. Yo tengo preguntas más bien de tipo metodológicas con respecto a la base de datos, ¿no? Porque la primera pregunta que te quería hacer es, bueno, finalmente la muestra con la cual trabajaste es bastante pequeña en comparación con la muestra inicial. Te quería preguntar con qué dificultades te encontraste para trabajar con estos datos y qué limitaciones tú le ves de trabajar con estos datos. La otra pregunta que tengo es si trabajaste con factor de expansión o no para hacer las estimaciones. A continuación te iba a hacer como un comentario con respecto al tema de la disminución de la tasa de innovación en el tiempo. Digamos que no es tan claro en este momento, o sea, no es tan claro a qué atribuir o el nivel de atribución que habría que hacerle a la disminución de la tasa de innovación, digamos, por la relación con otros elementos del sistema o la disminución de la productividad o la disminución del apoyo público, etcétera. Porque hay un aprendizaje en términos, si hay un aprendizaje que nos ha dejado la elaboración de encuestas de innovación, es que las encuestas de innovación la responden mejor, se responden mejor en la medida que se avanza en la aplicación de las encuestas de innovación. Entonces, por lo general, la aplicación de las primeras encuestas de innovación, hay como un sobredimensionamiento de las empresas que creen que innovan, pero al final, como ellas mismas van aprendiendo qué es innovar y qué es un gasto de innovación, pues la tasa tiende a disminuir. Entonces, como tener cuidado de decir, sí, la tasa ha disminuido, pero de todas maneras hay que dejar claro que no se sabe muy bien cómo a qué atribuirlo. Yo creo que bueno, y otra cuestión que me pareció, una pregunta una cuestión que me llamó la atención, cuando ponías el cuadrito donde explicabas con qué empresas ibas a comparar en el PCM, tú separabas entre innovadoras y no innovadoras, pero dentro de las no innovadoras también hablabas de persistencia. Me llamó la atención que también encontrabas dentro de las no innovadoras como empresas que persistían. No sé por qué en el cuadro aparecía, en las no innovadoras aparecía también persistente. No sé si tiene que ver con que innovaban en 2 periodos consecutivos y por eso al final él los metía. Esas eran como mis consultas. Muchas gracias, Grace. Súper, gracias. Cristian, ¿contesto? ¿Sí? ¿Al tiro? Ya. Gracias por las preguntas, Nadia. Mira, bueno, desde el punto de vista de lo que encontré como de la dificultad para trabajar con la información, efectivamente es un pseudo panel que se trabaja con una encuesta que es de corte transversal, no tiene un diseño para trabajarla como panel, entonces como les comentaba, tiene un sesgo a las empresas como de inclusión forzosa, que son estas empresas más grandes y que se mantienen contestando durante el tiempo. Efectivamente, en la declaración de venta o en la declaración de trabajadores sí encontramos algunas dificultades, porque las variaciones eran un poco extrañas, por decirlo así, que obviamente son motivo, que no estoy diciendo que esté mal, sino que solamente es motivo de una investigación adicional, por ejemplo, que ocurrió con esas empresas, porque su variación es tan alta, o a lo mejor puede ser un tema de declaración desde la misma encuesta. Eso es como, es algo que podríamos analizar de este panel, que es tan útil, ¿cierto?, para hacer cualquier tipo, porque esto es algo
pequeñito con todo lo que se puede hacer con la información que tiene ese panel. Entonces, claro, controlar las ventas en ese sentido, a lo mejor compararlas, por ejemplo, con la encuesta de Nacional Industrial Anual, ¿cierto? Con la ENIA, hacer como ese trabajo de repente para poder hacer esta comparación de la declaración de ventas, porque permite después hacer todos los análisis de productividad que continúan para el panel. Claro, a medida que uno revisa el nivel de corte transversal no hay problema, pero una vez que ya se va analizando por año, la variación es la que aumenta mucho. Y por eso tuvimos que hacer esta selección, ¿cierto?, de empresas con cierta variación. Factores de expansión no utilizamos porque efectivamente no se puede utilizar factor de expansión, porque como los factores de expansión están hechos para el corte transversal y se calculan, por ejemplo, a nivel de sector económico, ¿cierto? Y expanden a ese nivel de ventas. Cuando uno hace el análisis como panel, ¿cierto? Es solamente comparar entre empresas, o sea, perdón, la misma empresa, ¿cierto? Su comportamiento durante el tiempo. Eso es lo rico de este análisis, que permite hacer esa comparación y seguirla en el tiempo, a ver qué ocurrió con ella. Lo de no innovadora, a lo mejor, claro, el cuadro no se entendió bien, pero efectivamente las que no innovan son las que declaran no innovar durante todo el periodo de estudio. No hay empresas no hay grupos que aumentamos, que agregamos. Lo que sí, por ejemplo, en las no persistentes, sí son empresas que innovan un periodo, puede que en el otro no, y en el otro sí, ¿cierto? Es no consecutivo nomás, pero sí puede que ahí en ese periodo que no innovaron o que, como dices tú, tienen esta declaración de no innovación y que es importante de repente por el concepto, ¿cierto? Que puede que la empresa no lo conozca bien y por eso declare no innovar. Entonces ahí hay varias cosas que se pueden mirar con más detalle. Eso, parece que ahí, no sé si contesto todas tus preguntas. Gracias, Nadia. Perfecto. Tenemos adicionalmente una pregunta. Primero está Rodrigo Fuentes, después William Neira y luego Eduardo Vitrán. Adelante, Rodrigo. Buenas, ahí sí. Gracias. Gracias por la presentación, Grace. Me atrasé un poco al inicio, pero alcancé a ver algo. Bueno, primero que todo, gracias por la presentación. Estos temas, hay hartas cosas que saber más de estos temas, entonces cualquier avance es un aporte sin lugar a dudas. Pero tengo consultas, ¿sí? Y también van un poco en la línea de Nadia, porque quisiera que a lo mejor explique un poco cómo resolviste porque finalmente tu modelo necesita un panel, pero tu base de datos es de corte transversal. Entonces, ¿cómo tú vinculas una empresa de un periodo con otro periodo si no tienes una ID o una forma, digamos, de reconocer esa empresa? ¿Ya? Esa es como mi primera pregunta. Metodológicamente, ¿cómo lo resolviste? Ahora, ya una vez que lo resolviste, ¿ya? Me imagino que eso generó, ¿cómo se dice?, limitaciones a las conclusiones. Entonces probablemente tuviste que hablar de un grupo de empresas que tenía ciertas características, y eso implica entonces que luego las conclusiones o los resultados van a apuntar, digamos, a ese grupo, ¿ya? Y en ese sentido me gustaría saber cómo abordaste entonces las limitaciones del estudio. O sea, cuando dices, por ejemplo, que esta relación entre las empresas que innovan más son más o menos productivas y las comparas con los grupos más o menos persistentes, ¿cuál es la limitación que tiene eso? Me refiero a su alcance, porque obviamente hay algo que decir ahí, pero me imagino que tiene una limitación, tiene un alcance, ¿ya? Eso. Y lo último y probablemente me lo perdí porque no estuve desde el comienzo, este concepto de persistente, no persistente. ¿Ese criterio es un criterio común en la literatura? ¿Es un criterio novedoso que tú desarrollaste? ¿Tiene que ver, digamos, con varios periodos de hacer o no hacer una actividad? Esas son mis consultas. Gracias por el tiempo, Cristian. Súper.
Ya, bueno, el panel se solicitó por ley de transparencia al INE. Solicitamos la 7ª, la 8ª, la 9ª y la 10ª encuesta de innovación, que en ese tiempo cuando estaba trabajando con la tesis era la última. Y ese es el panel que se solicitó, porque claro, nosotros no tenemos acceso al RUT, pero sí se puede poner un identificador ficticio que permita seguir la empresa. Entonces, y actualmente ese panel está disponible en Observa, en el Ministerio de Ciencia, está por sector económico, ¿cierto? Tiene la variable sector económico y se puede hacer el símil con las encuestas de innovación, con la base de la encuesta de innovación. Tienen el mismo identificador y se pueden ir agrupando las variables dependiendo de, de lo que uno quiera analizar. Así que eso estaba un poco, fue esa cómo se solicitó la información. Entonces se perdió yo no escuché, no sé, ¿ustedes escucharon? ¿Se escucha? ¿Ah? No te escuché. ¿Qué planteas, Eduardo? Que yo perdí la señal, se quedó congelada. ¿Ustedes pudieron escuchar o es un problema mío? Sí, es un problema tuyo, Eduardo, parece. Ah, ya. Pero, ¿puedo volver a repetir? No, solo si la pregunta es si hubo identificación individual o es un pseudo panel en realidad. Sí, claro. O sea, efectivamente es un pseudo panel y se solicitó un identificador individual por empresa desde la 7ª encuesta de innovación hasta la 10ª. Y lo que les comentaba es que ese panel ahora está disponible en Observa, en la página del Observa del Ministerio de Ciencia. Y se puede hacer el match con las encuestas. Okay. Grace, eso quiere decir, siguiendo la línea de Eduardo, que a ti te pusieron el identificador empresa número 1 en la 7ª, y tú la puedes seguir con ese 1 a través de las 3 restantes encuestas. Claro, el panel lo que tiene son estas 501 empresas con los distintos identificadores pareados de las encuestas de la 7ª, de la 8ª, de la 9ª y la 10ª. Lo cual te permite a ti saber cuál es en cada encuesta. Exacto. Entonces permite ir juntando las variables de acuerdo a lo que uno quiere estudiar. Sí. Entonces sí pudiste seguir la misma empresa durante 4 encuestas. Exacto. Ah, es un panel. Sí. Esa es la gracia del trabajo, yo creo que construido de esta manera. Perdón, ahora venía Williams con una pregunta. Sí, muchas gracias, Cristian. Y bueno, también como los demás, felicitar a Grace por su excelente presentación, me parece, y ese es el comentario que quiero hacer. Quiero hacer un comentario más reflexivo, una reflexión más que una pregunta, porque Grace, yo creo que es un tema que me parece tremendamente interesante el que has estudiado, y sobre todo el concepto que has usado, que es el concepto de la persistencia. Fíjate que, no me quiero alargar mucho, pero yo te quiero señalar por qué lo encuentro tan interesante, y creo que es un tema que hay que seguir estudiándolo, porque si tú ves la historia digamos, de los problemas que ha tenido nuestro país, por ejemplo, cuando tuvo que enfrentar el tema de la seguridad, digamos, hace muchos años atrás, digamos, lo enfrentó a través de la persistencia. Y yo te voy a explicar por qué y cómo lo hizo. Cuando tuvo el problema de la calidad, digamos, que enfrentar, que teníamos muy mala calidad en general, lo hizo a través de la persistencia, y así muchas otras cosas, y por tanto la innovación tiene que ser abordada a través de la persistencia. ¿Y cómo se logra la persistencia? Se logra, y cómo se logró en el tema de la seguridad, a través de un sistema de gestión de seguridad que se le exigió a las empresas, digamos, que tenían que tenerlo. ¿Cómo se logró el tema de la calidad? ¿Cómo mejorar la calidad? A través de un sistema de gestión de calidad, norma, ¿no es cierto? Tenemos la norma ISO 9000, etc. ¿Qué pienso yo? ¿Cuál es mi idea? Es que debiera existir un sistema de gestión de la innovación, más que actividades puntuales, sueltas, por ahí, digamos, dispersas. Debiera abordarse o apuntarse a un sistema de gestión de la innovación que las empresas lo puedan, digamos, adoptar, que alguien lo diseñe, el Instituto Nacional de Normalización o alguien que lo patrocine, y ahí va el incentivo, es decir, las empresas que lo implementen, ¿no es cierto?, este sistema. Y como es un sistema, va a tener procesos continuos, va a tener mediciones continuas, va a tener no conformidades, a lo mejor relacionadas con la no innovación, etc.
igual como los sistemas que te estoy señalando. Entonces es un muy buen punto de inicio para ir enfocado, yo creo, mi opinión, hacia ese objetivo, hacia un sistema de gestión de las empresas, de innovación de las empresas. Esa es mi opinión y te felicito, muchas gracias por la oportunidad de opinar. Sí, efectivamente el tema de que las empresas aprendan, ¿cierto? Generen estas rutinas de innovación hace que, o sea, es el tema relevante y lo que hace que la variación en su productividad mejore a lo largo del tiempo. Así que me parece súper interesante el tema del sistema de gestión, Williams. Gracias. Perfecto, gracias Williams, gracias Grace. Me voy a permitir hacer una pregunta, a ver si logro introducir de aquí en parte la... ¿Quieres tú preguntar, Eduardo? Perdón, estabas tú. Sí. Un comentario, primero felicitar el trabajo. Efectivamente, Grace, el hecho de que hayas podido hacer un panel es un tema que estaba pendiente en aquellos que se dedican a hacer estudios econométricos, microeconométricos, que vinculan innovación con productividad, o qué factores determinan la innovación, que es el tipo de trabajo que se ha venido haciendo. José Miguel Benavente obviamente ha sido uno de los pioneros en Chile en esa materia, que fue tu profesor guía, así que has tenido ahí un apoyo en lo metodológico también muy, muy importante. Cristian lo mencionó al principio, cuando partimos las políticas de innovación, yo estoy hablando a principios de los 90, ¿ah? Efectivamente tomamos algunas experiencias. Morris Teubal fue importante, él es un académico de la Universidad Hebrea de Jerusalén, o era, y con el enfoque evolucionista, lo que mencionaba Cristian, que hay estadios. Y lo que concordamos en que la etapa inicial fundamental en esa época, principios de los 90, era generar estas rutinas de innovación no disruptivas, son innovaciones incrementales, pero establecer prácticas en las empresas. Entonces, desde el punto de vista de la política pública, lo que hicimos fue copiar un instrumento, básicamente, que se elaboró en los años 60 en Israel, que después pasó a la Unión Europea. La Unión Europea lo estructuró, y fue el Fontec. No sé si se recuerdan ustedes. Creo que tú trabajaste en Fontec, Cristian, ¿no? Así es. Soy director de ahí también. Así es. Entonces, negociamos con el BI del año 91, el primer programa, y una parte importante, ahí se aprobó el Fontec y el Fondef. ¿Ah? La segunda hipótesis era que, bueno, tú necesitas también capacidades de desarrollo tecnológico en el país, y esas capacidades estaban completamente disociadas del mundo empresarial. ¿Ah? Se invertía, lo poco que invertíamos, porque tú lo mencionas, muy poco, se invertía en las universidades, pero con muy poca vinculación con las necesidades del mundo productivo. Y por eso se genera el Fondef, donde se trata de vincular las empresas con el mundo de la investigación, o la investigación con el mundo de las empresas. Los resultados ahí no fueron muy significativos, de acuerdo a algunos estudios. Llama la atención, este esfuerzo sí fue persistente, ¿ah? En materia de Fontec. O sea, durante varios años se mantuvo, después se creó la gerencia de innovación, o el área de la división de innovación en Corfo, que mantuvo programas, incluso incrementó los montos. Luego se complementó para grandes empresas con temas de crédito tributario, inicialmente tratando de resolver dos imperfecciones al mismo tiempo, que era el vínculo con la universidad o la oferta tecnológica, y al mismo tiempo el problema de bien público, los elementos de free riding que tiene estos temas de innovación o de externalidad. Y después se simplificó, y simplemente, independientemente si era intramuro o extramuro, se apoyó la innovación. Entonces, es curioso, desde tus estadísticas están refrendadas por varios otros trabajos, cómo no hemos podido aumentar el porcentaje, al contrario, ha declinado el porcentaje de empresas que hace innovación o que hace I+D. Ahí
tú al final fuiste depurando la data, te quedaste con ciento y tantas empresas, entiendo que seguiste longitudinalmente, y quiero preguntar, digamos, lo que ocurre es que a veces un par de empresas, 2 o 3 empresas, que tienen un gasto muy significativo de investigación y desarrollo, cambian su política por distintas razones y te influyen en los datos agregados. Tú esas empresas que tuvieron cambios muy profundos, los consideraste outliers, ¿no es cierto? Y los sacaste de tu muestra. Esa es una primera pregunta. Me refiero, por ejemplo, a casos como Codelco, que tuvo caídas desde ciento y tantos millones o 80 millones de dólares de I+D y de repente bajó a 20. Entonces, como invertimos tan poco, eso tiene un impacto en las cifras agregadas que es enorme, y ni siquiera corresponde a decisiones empresariales, corresponde a decisiones políticas desde el Ministerio de Hacienda de exigir más transferencias de corto plazo al fisco. Lo interesante de tu trabajo es que muestra 2 cosas, 2 elementos fundamentales. Uno, el efecto adicional significativo que tiene, el impacto significativo, el hacer investigación persistente, rutinaria, versus esporádica. Eso es muy valioso. Y eso tiene que ver con los comentarios que se hacían anteriormente en términos de generar sistemas de gestión de la innovación o modelos de gestión de la innovación dentro de las organizaciones. Generar métricas para poder medir, ¿no es cierto?, el impacto de las innovaciones. Han habido esfuerzos, hay esfuerzos diversos en ese sentido, se ha venido avanzando en esa materia. Me acuerdo de Iván Vera cuando estableció un indicador que es bien simple, ¿no? ¿Qué porcentaje del EBITDA era explicado por productos que se han introducido en los últimos, no me acuerdo, 3 años o algo por el estilo? Y eso lo miraba como el impacto de la innovación, y él siempre cuenta la historia de algunas empresas grandes, que el directorio empezó a ver estos números y se empezó a entusiasmar y empezó a aumentar el esfuerzo de innovación. En AEX es un caso bien claro en ese sentido. Fintac también. También, claro. Entonces es interesante. Y bueno, y lo otro era, que es más conocido, ¿no es cierto?, que las empresas que innovan tienen un mayor aumento, un mayor impacto en productividad respecto a las que no innovan. Lo que todavía los economistas no pueden explicar, o no hay acuerdo por lo menos, es el comportamiento de la productividad total de factores, que es cuando tú partes tu presentación, ¿no es cierto? Claro, hay una cierta caída en el grupo de empresas que tú ves sobre innovación, pero eso no es tan significativo. Nunca fuimos grandes innovadores y que de repente nos pusimos flojos en materia de innovación y que eso podría explicar la caída de la productividad total de factores. No, eso no es así. Entonces, un tema que con Cristian trabajamos cuando estábamos en el Consejo Nacional de Innovación era más bien la hipótesis de cambio estructural de la economía chilena. Nosotros tuvimos una etapa, ¿no es cierto?, en que se había estabilizado el sector financiero después de la crisis de la deuda, y teníamos una economía abierta, y lo que hubo es una reasignación de factores muy significativa a áreas de recursos naturales que tenían grados de innovación. La salmonicultura no surge en forma espontánea. Hay un concepto de self-discovery que menciona Hausman y Rodrik, ¿no es cierto?, en su artículo del año 2003, y que dan como ejemplo la Fundación Chile, como una institución que promueve el self-discovery. Lo mismo que en el tema frutícola, hay roles muy importantes de la Corfo en los años 60, el Acuerdo Chile-California, etc. Obviamente la apertura y la eliminación del sesgo antiexportador del régimen de comercio influyen, pero no es eso lo único. Entonces, tuvimos esa reasignación de recursos. Probablemente hay una variable que no medimos, que fue el impacto en los recursos naturales, en el stock,
o en la sustentabilidad, ¿ah? Que implicó ese crecimiento tan marcado en los años 90 en la productividad. Eso lo vimos en los recursos naturales renovables, en la pesca, en la salmonicultura y en otras áreas, ¿ah? Y en no renovables, que es el depletion, ¿no es cierto?, de los recursos no renovables. Si nosotros hubiéramos medido eso adecuadamente, probablemente nunca tuvimos una época tan de oro en términos de productividad. Igual está el tratar de explicar por qué caímos. Bueno, caímos porque tiene un límite el crecimiento de la productividad y el crecimiento exportador vinculado exclusivamente a los recursos naturales. Y tú tienes que, no estoy diciendo que hay que renegar de los recursos naturales, pero tú tienes que hacer como Australia u otros países, en Nueva Zelanda y algunos países europeos, en que tú vinculas con clúster dinámicos y generas, ¿no es cierto?, un proceso de innovación, de creación de clúster, de diversificación, generación de dinámicas de innovación endógena. Y eso no ocurrió en Chile, ¿ah? Entonces se agotó de alguna manera el enfoque de crecimiento que traíamos y no fuimos capaces de pasar a una fase más sofisticada. Y eso podría estar explicando este tema. Además, con sectores servicios, con problemas serios de productividad, construcción, sector financiero, lo cual nos habla también de un fenómeno de falta de competencia, ¿ah?, de presión competitiva. Y eso es otro tema a tomar en cuenta. Bueno, yo quería hacer esta reflexión más global y felicitarte por el trabajo, porque aporta a comprender estos fenómenos que son tan importantes para el crecimiento de largo plazo del país. Gracias. Muy agradecido, Eduardo, y siempre muy pertinente para Grace, me imagino, estas reflexiones que nos propone y nos sugiere Eduardo desde ya dilatada trayectoria, no solo en la academia también, sino que estudiando estos temas, sino que además haciendo algo que tú sugieres al final en tu trabajo, que es por dónde visibilizamos mecanismos, instrumentos. Aquí la labor del policymaker es central, toda vez que tenemos estadios todavía en algunos sectores y territorios de nuestro país bastante embrionarios en la lógica de generar más que una posibilidad de manera spot de desarrollar innovación o esfuerzos de innovación, sino que incorporarlos como parte de la estrategia endógena de las compañías es un esfuerzo significativo, no trivial. Y me quiero colgar un poco de lo que decía Eduardo y aprovechar de hacer mi pregunta que dice relación ¿dónde estarían los verdaderos drivers o entre otros que permitan que una política pública responda a la creación de lo que yo denomino, y bueno, en realidad los autores son Solow y Winter, y después Cohen y Levinthal, que hablan de las capacidades dinámicas de innovación. Y si uno hace un doble clic de las capacidades dinámicas de innovación, va a entrar en lo que Cohen y Levinthal habla y sugiere tener muy presente las capacidades de absorción de tecnología y conocimiento por parte de las empresas, y las capacidades de adaptación a entornos hipercompetitivos, lo cual típicamente, como señalaba Eduardo, se da en contextos, por ejemplo, de lo que se ha estudiado, y que son aquellos esfuerzos de innovación derivados de esfuerzos de exportaciones. La presencia en mercados de alta presión competitiva te sugiere y te estimula a desarrollar capacidades de innovación permanente y dinámica. De lo contrario, la competencia arrasa rápidamente y aparecen oferentes mucho más competitivos. Entonces, yo quisiera os sugeriría que en el futuro pensáramos en un trabajo que aborde el tema de las capacidades dinámicas de absorción a la Levinthal, de modo de poder intentar explicar dónde estarían aquellos mecanismos que una eventual política pública podría por lo menos crear esas capacidades y condiciones para que las firmas comiencen a internalizar la rutinización. Porque ya sabemos y tenemos evidencia de aquello que el subsidio spot, el matching grant que existe hasta el día de hoy, es libre, está abierto, está sencillamente disponible, y las empresas, en la medida que identifican una oportunidad coyuntural muchas veces, acceden. Y después pueden pasar 5 años y no hay ninguna actividad. Tú sugieres algo bien interesante, que es
hacerle algunos cambios dinámicos para generar trayectorias acumulativas de conocimiento y aprendizaje por el lado del incentivo tributario. Yo todavía recuerdo haber discutido en el Consejo Nacional de Innovación con el profesor Eduardo Vitrán en aquellos años. Le decíamos, ¿por qué no extender el incentivo tributario no solo a la I+D, sino que para innovación? Como lo han hecho varios países de Europa, y de hecho, inclusive estimulando en el margen los esfuerzos de gasto incremental también, que demuestran que una compañía puede ir expandiendo su esfuerzo en la medida que hay un acompañamiento, un crowding in virtuoso. Entonces, básicamente mi comentario era en relación a explorar los mecanismos o causales de este fenómeno de rutinización que, en mi opinión, están fuertemente vinculados a la teoría de las capacidades y capacidades dinámicas de innovación que exploró tantos años Cohen y Levinthal. Un segundo alcance es que, y aquí seguramente para todos los que trabajan en datos y tenemos acceso a la encuesta, hay una pérdida de información más allá del esfuerzo gigantesco que hizo Grace por ordenar, por limpiar, por eliminar outliers. Hay una pérdida de información cuando uno quiere mirar el país, un país extenso y diverso como el nuestro, y uno quisiera tener distinciones del tipo territorio, macroregiones, regiones. ¿Cómo se ve esto en otras regiones? Está todo concentrado en la región metropolitana, y lo digo particularmente por lo siguiente, porque el método de selección muestral, cada ola de la encuesta de innovación, incorpora muestreo aleatorio estratificado con empresas de inclusión forzosa. Entonces, evidentemente vamos a tener un sesgo hacia aquellas compañías medidas por tamaño, empleo y ventas que permanecen en la encuesta de manera permanente en términos de ser levantada su información. Y uno diría, chuta, parece que nos sesgamos hacia las empresas más grandes. Es una limitación de los datos. Aquí la metodología y la técnica econométrica es sumamente sensible a la calidad de los datos. El otro aspecto, distinciones por sectores. Tampoco es posible a este nivel de datos, e insisto, no es un defecto de la metodología de Grace, sino que es la sensibilidad y disponibilidad de los datos. Y por cierto, también de tamaño. Por último, y quizás debería haberlo dicho al comienzo, explorar, y ya lo discutimos en algún momento con Grace esto, es bien interesante cuando uno vuelve a retomar el tema de capacidades dinámicas de innovación y dice, bueno, la construcción de capacidades endógenas es un esfuerzo, es una inversión, es una trayectoria, es un proceso. Pero también por otro lado uno puede decir, bueno, y voy a tener que disponibilizarme como compañía de todos los activos requeridos, o puedo buscar alianzas y explorar una de las áreas que a mí más me interesa, que es estudiar la cooperación. La cooperación en innovación, que en Chile alcanza el 13,4% de las empresas. O sea, en un país donde la complementariedad de activos y de conocimiento entre compañías que pueden estar compitiendo en el mercado de México, pero no acá, podría ser perfectamente una estrategia para acopiar conocimiento, capacidades y activos dinámicos que permitan rutinas y escala de proyectos mucho más significativas. Con eso quería cerrar. Tienes la palabra, Grace, si quieres comentarte a Eduardo, a los que han preguntado. Sí, solo, claro, en la línea claro, de esta depuración, ¿cierto?, para el análisis, efectivamente hay empresas que salen de la normalidad, ¿cierto?, son puntos escapados que salen, una porque la variación en su productividad, según el cálculo que hicimos, es muy alto, ¿cierto?, en la medida que pasan los periodos. Y por el otro lado también este soporte común, ¿cierto? Porque el soporte común, como uno controla por ciertas variables, hace que estas empresas tengan similitud entre el grupo control y el grupo tratamiento, si es que quisiéramos verlo como un diseño experimento. Entonces, efectivamente, este análisis está hecho bajo un control para poder comparar empresas que tienen las mismas características. Y, por ejemplo, el caso Codelco, por supuesto que no está incluido acá porque sería demasiado alta a lo mejor la variación y no escaparía, ¿cierto?, el análisis que estábamos realizando. Sí, yo estoy súper de acuerdo con el tema porque la cooperación y la competitividad, yo creo que hace que, o sea, la competencia, ¿cierto?, a nivel internacional y la cooperación entre empresas hace que
tenga una motivación adicional la empresa a innovar y a generar rutinas de innovación. Entonces, claro, la propuesta está más enfocada a la investigación y el desarrollo, ¿cierto? Y a introducir investigación y desarrollo, porque como tiene un costo alto, ¿cierto? La empresa piensa en el largo plazo cuando decide realizar esto. Y por eso los apoyos y la ley de I+D, ¿cierto? Es un buen mecanismo para poder apoyar ahí. Eso es como en general. No sé, María José tiene una pregunta. Adelante, María José. Hola Grace, gracias por la presentación. Yo soy de una unidad que probablemente está bastante por el lado de algo como esto, pero me pareció interesante el tema, formación continua de la universidad. Y yo creo que desde la formación continua, ya que somos universidad, probablemente no tiene directamente que ver con el estudio que tú realizaste, pero probablemente al revisar datos o al revisar bibliografía te topaste con alguna información o atisbo de información de cuán importante es la formación de capacidades para este tipo de innovación persistente, ¿no? O al margen de que a lo mejor no haya respuesta hoy, sería interesante averiguar también, somos universidad, formamos, ¿no? ¿Qué papel juega la formación de capacidades en esta persistencia en la innovación? Eso. Sí, efectivamente la introducción de capital humano a las empresas es clave. O sea, es parte de que las empresas inviertan, por ejemplo, en capital humano, hace que este capital humano, estamos hablando de capital humano avanzado, ¿cierto? El capital humano permita que la empresa continúe innovando y genere estrategias de innovación en ese sentido. Sí, hay documentación y eso es como más o menos a lo que apunta la ley de I+D, de entregar este porcentaje, ¿cierto?, de incentivo, de disminución a los impuestos, ¿cierto?, para que las empresas inviertan en capital humano avanzado. Estamos hablando de doctorado, etcétera, para que podamos introducirlo en las empresas. Si bien la academia con las empresas, o sea, la idea es que puedan conversar, pero también que la empresa tenga permanentemente un apoyo de capital humano avanzado para que genere esta persistencia. Muchas gracias, Grace. Quería saber si existe alguna otra inquietud, pregunta que quieran aprovechar los últimos minutos. Solo una. Adelante, solo una, Nadia. perdón. Sí. Que estaba pensando que, no sé si lo nombraste, Grace, de pronto se me pasó. ¿Cómo incluiste el tema del sector? Si fue una variable de control, más bien para sacar el soporte común, o bueno, no sé. ¿Por qué lo digo? Porque estaba pensando que la persistencia es diferente dependiendo del sector. Hay sectores en los que de alguna manera es necesario para mantenerse competitivo invertir de manera constante en innovación para poder estar en la frontera, ¿no? Para estar en la frontera y para poder competir. Mientras que hay otros que no necesariamente y pueden ser igual competitivos a través de otras inversiones o a través de otras capacidades. Entonces me preguntaba cómo incluiste el tema de la innovación aquí, el tema del sector aquí. Entiendo que por supuesto tienes muy pocos datos y eso te quitaría grados de libertad, pero eso, un poco, y un poco la reflexión sobre cómo ves el tema de... En general hay 3 variables con las que no pudimos hacer análisis que nos hubiese encantado, porque el panel no da para tanto. Entonces, claro, está el nivel geográfico que hablaba Cristian, que es relevante. Y ahí, claro, efectivamente tenemos como el tema geográfico es complejo de analizar para la encuesta porque es más que nada donde está la casa matriz, más que donde se genera la actividad productiva.
Y en eso hay como que darle una vuelta de cuál es el nivel geográfico cuando uno analiza la empresa, cuál es la región, por ejemplo, a la que estamos haciendo referencia. Ahí hay que darle una vuelta, pero efectivamente no teníamos análisis como, o sea, perdón, datos como para hacer diferencias ni de nivel geográfico, sector económico. La mayoría de las empresas del análisis son empresas de industria manufacturera, hay algunas de pesca, pero claro, es lo que te deja el panel para poder analizar. Y son las limitaciones del estudio. Y lo otro es a nivel de tamaño, que efectivamente, si bien encontramos esta diferencia y este aumento, ¿cierto?, de la variación de la productividad, cuando las empresas son persistentes, las empresas pequeñas sería súper interesante mirarlas, pero efectivamente, como no tiene un panel de inclusión forzosa, digámoslo así, la encuesta de corte transversal para las pequeñas, hay empresas que contestan un año, otras que no, etcétera, entonces no es factible poder seguirlas en el tiempo. Me permite en ese tema, hay un estudio de la Comisión Nacional de Productividad a propósito de las empresas de menor tamaño, que habla de las empresas Gacela y que se hizo con una metodología similar a la que hizo la OCDE, y nos encontramos con sorpresas. Este es un estudio del año, creo que el 2017, y la sorpresa es que las empresas que tienen un crecimiento en sus ventas de 20% por 3 años consecutivos son las que explican el mayor crecimiento del empleo, 75% del aumento del empleo en Chile, y el 85% del impacto en productividad. Por lo tanto, ahí probablemente estamos dejando afuera un fenómeno que ahora se hace más evidente con este tema de los unicornios o de las empresas startups de rápido crecimiento. Y es que hay un segmento de empresas que hoy día son medianas, que crecen muy rápido, que su característica común es flexibilidad e innovación, eso es lo que está en el estudio, y que pertenecen y están en todos los sectores. Entonces, ahí quizás estamos perdiendo de vista un fenómeno sumamente importante. Ese era un comentario. Y lo otro, respecto a lo que señalaba Nadia, efectivamente hay sectores en que el negocio está basado en I+D, digamos, sectores de farma, de qué sé yo, y otros no tanto. Entonces, discriminar por sector es relevante. Perfecto. Sí, hay un aspecto, antes de darle la palabra a Felipe, hay un aspecto que tiene que ver también con avanzar quizás hacia adelante en volver a desentrañar ya no solo el fenómeno de la rutinización, como decía, a través de la teoría de las capacidades dinámicas, sino que también tratar de explicar a veces las oscilaciones cíclicas o procíclicas de la productividad total de factores y generalmente a nivel de firmas también, donde efectivamente los esfuerzos metodológicos han ido básicamente analizando los efectos de descomposición de esta productividad intraempresa, intersectores, entre empresas, y ahí está parte de lo que decía Eduardo, el reallocation de factores productivos, muchas veces está explicando este ordenamiento. Y la tercera componente, y no menos importante, la que acaba de señalar Eduardo, la tasa neta de entrada de empresas, donde están muriendo empresas de baja productividad, y cuyas capacidades y recursos se están instalando en nuevas compañías de más alta productividad. Ese fenómeno también de alguna manera explica en el agregado, pero sería interesante también mirar esa descomposición por el lado de la productividad, que yo creo que hace bastante rato, creo que el último que lo hizo fue Rafael Berguán, por allá por el año 2007. Banco Central, junio del 2021, hace una descomposición por... ¿A nivel macro o micro? Micro. Ah, perfecto. Ya, esto es reciente. Y las conclusiones son las siguientes. 2/3 de la caída de productividad son intrafirma. Within, sí. Ya, within. El otro tercio
se explica por una reasignación entre firmas que es negativa, lo cual es muy complicado. Y el único factor positivo, ni siquiera la entrada neta es 0. El único factor positivo es el crecimiento de las más productivas, que puede tener que ver con el fenómeno de las empresas gacela. Quería tratar de vincularlo. Mira qué interesante eso. Lo voy a buscar. Perfecto. Le vamos a dar la palabra a Felipe y luego a Rodrigo para Grace. Felipe, adelante. Ahí desmuteé el micrófono. Gracias, Cristian. Y gracias, Grace, por tu trabajo. Ha sido muy interesante escuchar tu presentación y la conversación posterior. Para mí son abstracciones de alto vuelo, ¿no? Una afinidad hacia una noción de innovación económica, ¿no? Y muy afín también al ámbito de la gestión. Entonces, quería preguntarte hacia el final, ¿para dónde vas a llevar tu trabajo en el futuro? ¿Cuáles son tus siguientes pasos? Y si en ese, digamos, vuelo de tu investigación, la vas a salpicar un poquito con nociones de innovación que vienen de otros campos. Estoy pensando en antropología, historia, filosofía, sociología. Estoy pensando también en que la innovación es una posibilidad de todas las actividades de la sociedad. Entonces, quizás me pregunto, por ejemplo, cómo podríamos colaborar eventualmente en hacer del estudio de la innovación algo interdisciplinario, un poquito más interdisciplinario. ¿Cómo lo ves tú? Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias, Felipe, por tu pregunta. Sí, o sea, sería ideal hacer esto. Bueno, ahora ya por lo menos se está hablando de rutinización de innovación tanto en el sector público como en el sector privado, que ya es un aspecto relevante que se suma a la conversación, ¿cierto?, del tema de la rutinización de la innovación. Ahora, claro, efectivamente hacerlo multidisciplinario le daría por lo mismo que estábamos conversando, ¿cierto?, el capital humano avanzado y la necesidad que tenemos de incorporar esto tanto a la investigación dentro de la empresa como esta cooperación que existe, que debiera existir más aún de lo que está entre academia y empresa o sector privado. No lo había pensado, me parece súper interesante. A lo que apuntamos con el profesor Benavente es hacer un paper, trabajarlo como paper. Ahora, por eso la idea es presentarlo, que vengan muchas discusiones al respecto, complementarlo con temas por ejemplo, instrumentos, sobre todo de propuestas de instrumentos para aumentar esta rutinización en las empresas. Y efectivamente la idea es que se trabaje como paper y poder publicarlo. Gracias por tu pregunta. Tenía una pregunta Rodrigo Fuentes. Sí, disculpen. En realidad, más que una pregunta para Grace, es un poco sumarme a los comentarios sobre los temas de productividad en general, ¿ya? Y creo que hay algo que siempre, no es primera vez que lo señalo, digamos, en otras instancias, son temas de infraestructura, que la literatura también lo señala. Y que tengo la impresión que a veces no se considera, digamos. O sea, estoy pensando, por ejemplo, lo supe varias veces, empresas que no se pueden instalar en un lugar porque no tienen acceso a electricidad en ese lugar, carreteras que no están pensadas en cierto peso, el hecho de tener una ruta 5 principalmente con muy pocos temas viales u otras alternativas para transportar cosas, son cosas que para las empresas, entre comillas, serias y que son como de negocios permanentes, limitan sus capacidades de hacer cambios o de generar, digamos, explosiones en ventas porque es un tema de infraestructura. Yo siempre hago como broma entre los colegas. De repente llueve un día y se corta la luz. Imagínense lo que significa para una empresa estar horas sin electricidad. ¿Ya? Entonces, cosas como esa, ya, yo tengo la impresión, y hay literatura, si ustedes lo buscan lo van a encontrar, que también apunta, ¿ya? Por ejemplo, cuando decían un día feriado afecta tanto la productividad. Bueno, así como un día feriado puede afectar la productividad, la corriente, el buen internet, ¿ya? Una infraestructura, camino adecuado, ¿ya? También.
Eso, solo un comentario. Gracias por la presentación en general. Gracias a ti, Rodrigo. Bueno, oye, en primer lugar agradecerles la entusiasta participación a todos los que estuvieron acompañándonos en el día de hoy, muy especialmente a Grace por su trabajo. Yo sabía que iba a convocar interés y iba a provocar una serie de discusiones, precisamente porque cuando hacemos esfuerzos de esta naturaleza, que intentan desentrañar algunos fenómenos que observamos en el agregado y que no tienen fácil explicación, todos estos trabajos, todos estos esfuerzos intentan y van aportando a la discusión, van aportando a desentrañar los misterios detrás de ciertas variables bastante más complejas de lo que nosotros a veces suponemos. Así que les quiero agradecer muy especialmente a todos los participantes y muy especialmente a Grace, y les quiero anunciar que dado que el día de hoy estamos haciendo nuestro inicio del ciclo de seminario académico tan interesante como el del día de hoy, se vienen próximamente, cada mes, eventos muy, muy interesantes. Ya tenemos un calendario que vamos a publicar rápidamente y próximamente en nuestra página web, y van a poder visualizar la importancia de temas tan relevantes y poderosos y potentes para estudiar y entender más estos fenómenos como el que tuvimos en el día de hoy. Así que, bueno, les deseo que tengan un gran día y muchas gracias por su participación. Muchas gracias a Grace y a todos los participantes. Que tengan un muy buen día y nos vemos en la próxima ocasión. Chao, chao. Gracias a todos y Chao, todas. chao. Chao, chao.